Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un placer saludarles en el nombre del Señor Jesús. Estamos en la lección número 4 de este trimestre, cuyo título es El pecado en la iglesia. Y vamos a tratar de estudiar a tener un resumen de la lección de esta mañana. Y analizaremos 3 tópicos de esta cuarta lección. Así que les invito a que podamos hacer una oración para poder pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Jesús, agradecemos el privilegio en esta hora que nos das, Señor, de poder abrir tu palabra. Te rogamos para que tú nos hables a través de ella, para que a través de ella puedas transformar y reformar nuestras vidas, perdonar nuestros pecados y ayudarnos a vivir una vida de santidad en tu presencia, una vida que refleje tu amor, tu misericordia y tu santidad a otras personas. Permite que al abrir tu palabra lo hagamos con un corazón sincero y con el deseo de ser transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya decía, vamos a estudiar la lección de esta mañana y analizaremos 3 tópicos de ella. El primer tópico es la brecha entre el saber y el hacer. El segundo tópico es acerca de la inmoralidad sexual, que es uno de los temas que está tratando la lección. Y finalmente veremos la resolución de los conflictos dentro de la iglesia. Bien, vamos a ver la primera de ellas. Pero para esto déjame que vayamos al versículo de introducción, el versículo principal de la lección, que está en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19 al 20. Primera de Corintios capítulo 16, capítulo 15, a ver, déjenme revisar. Capítulo 6, versículo 19 al 20. Vamos a ver qué dice este pasaje. Es un pasaje conocido que habla acerca de cómo nos considera Dios. Bien, dice el versículo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora que vamos a tratar un tema un poco complicado, la introducción nos recuerda que tú y yo le pertenecemos a Dios. Y todas las acciones que pongan en duda, que hagan sufrir al Señor o a su iglesia, sin duda alguna son acciones que no deben ser practicadas. Y eso nos lleva precisamente al tema de la lección, que estaremos analizando una situación que está en el capítulo número 5 del libro de Primera de Corintios. El capítulo número 5 de Primera de Corintios. Y vamos a ver el primer tópico, la brecha entre el saber y el hacer. Vamos a ver cuál era la situación. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 y versículo número 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros aquel que cometió tal acción? ¿Cuál era la situación que estaba presentando así aquí dentro de la iglesia? Había una situación inmoral que estaba pasando, y la situación que describe Pablo es que había una pareja dentro de la iglesia que estaba conformado por un hijo y por su madre. Algunos eruditos estudiosos de la Biblia mencionan que posiblemente esta mujer no era la madre biológica de este hombre, que posiblemente era su
su madrastra. Sin embargo, pues al estar casada con su padre, al ser esposa de su padre, pues se había convertido también en su madre. Y ahora entonces los hermanos de la iglesia de Corintio hablan a Pablo y dicen, mira Pablo, como ya vimos, ¿no? Ellos presentan ante Pablo, anteriormente en la lección anterior vimos que la iglesia lleva este mensaje a Pablo y Pablo escucha de él porque él no está entre ellos, escucha este mensaje y dice, oye, me han contado que hay una situación difícil dentro de la iglesia, hay una situación difícil y delicada y el problema es que hay una parejita que está formada por un hombre y una mujer que son familia, la mamá y el hijo están teniendo una relación inmoral. Ahora bien, quisiera que nosotros viéramos en esta parte lo que está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo número 17, porque estamos viendo la brecha entre el saber y el hacer. Vamos a ver qué dice el libro de Santiago y vamos a ir aterrizando lo que está sucediendo también en la iglesia de Corinto. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, el pecado es saber lo que está mal y aún así practicarlo. La iglesia de Corintios, si nosotros regresamos, ya con esto en mente, si nosotros regresamos al versículo número 2, vamos a ver que en el versículo 1 describe el problema. Mira, hay una relación incestuosa en la iglesia. ¿Pero qué estaba haciendo la iglesia? Versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado entre vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué pasaba con la iglesia de Corinto? ¿Cuál era la preocupación más grande de Pablo? La preocupación más grande de Pablo, es cierto que el asunto era delicado, esa relación inmoral era delicada, pero la preocupación más grande del apóstol Pablo es que la iglesia no había tomado ninguna carta en el asunto para resolver tal situación. Por eso Santiago dice, el pecado está en saber hacer el bien y no hacerlo. La iglesia de Corinto sabía que esta situación que estaba pasando era muy delicada. Por eso el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros tal fornicación, cual ni aún se nombra en los gentiles. Y déjenme decir que la vida sexual de los corintios, de la gente de Corintio, era una vida sexual muy lujuriosa, muy lasciva. Sin embargo, y a pesar de todo eso, este pecado entre acostarse con la propia madre, con el propio padre, no se practicaba, no se nombraba dentro de la comunidad que no era dentro de la iglesia, pero ahora se estaba practicando dentro de la propia iglesia. Y lo más triste es que la iglesia, aún a pesar de saber esta situación, no había hecho nada al respecto. No sabemos si esta pareja que estaba dentro de la iglesia en esta situación posiblemente tal vez tenía cierta autoridad o tenía cierta influencia o cierto poder o inyectaba recursos dentro de la iglesia, lo que había impedido a la iglesia atacar esta situación y poder poner a este hombre y esta mujer en una sanción de disciplina. Así que como vemos, lo que el apóstol Pablo está mencionando en esta parte, o la primera parte de la lección, es precisamente la brecha que existe entre el saber y el hacer. Se nos ha encargado a nosotros que practiquemos lo bueno. Y cuando nosotros, a pesar de saber qué está mal, nos seguimos practicando, entonces no hay una transformación en nuestra vida personal ni espiritual. Y entonces seguimos viviendo en el pecado. Y el apóstol Pablo nos invita a que la primera cosa que nosotros debemos hacer es que nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras acciones puedan reflejar lo que nosotros predicamos. Hace varios años atrás, en algún momento, creo que todos hemos pasado por algunas situaciones o hemos escuchado algunas situaciones donde personas de la iglesia, por ejemplo, estaba recordando que una de las lecciones
mencionaba acerca de un pastor que ya iba tarde a la iglesia y otra persona por allí iba adelante, atrasándolo, ¿verdad? Y este pastor le grita, le dice de cosas. Y entonces cuando llega él rápido a la iglesia, resulta ser que el otro conductor era una visita que iba a llegar a la iglesia para escuchar el sermón del pastor. Por eso la importancia de nuestras acciones con lo que nosotros predicamos. Ahora bien, vamos a ver que tenemos este problema, que tenemos esta situación. Y precisamente el segundo tópico tiene que ver con esta situación inmoral que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Y esta situación, queridos, no es algo aislado que pasó allí en Corintios. Es una situación que muchas veces está sucediendo o sucede dentro de nuestras iglesias, que no estamos exentos de esta situación. Y nosotros debemos encarar también el problema con amor, claro, definitivamente, eso lo vamos a ver en la última parte de la lección, pero debemos de resolver esta situación con amor y ayudar para que la situación sea subsanada. Ahora, precisamente la segunda parte de la lección es esta inmoralidad sexual, cómo nosotros debemos de tratar con ella y cuál es la situación que produce este problema. Y veremos acerca de, también hablaremos en esta parte de cómo Dios nos habla acerca de la sexualidad. Vamos a ver, los corintios habían aceptado a Cristo y ahora eran libres. Pero muchas veces se piensa, o ellos llegaron a pensar en algún momento, que esa libertad que habían obtenido en Cristo les daba la libertad para hacer lo que ellos quisieran, para hacer con su vida lo que ellos quisieran. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo número 13. ¿Cuál era la respuesta del apóstol Pablo ante el pensamiento liberal de las personas de Corinto? Dice, la vianda para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Fíjense qué está diciendo el apóstol Pablo, le está diciendo a la iglesia, miren, la situación que está pasando es porque hemos olvidado que nosotros le pertenecemos a Dios y que este cuerpo que hemos recibido no es para que hagamos con él lo que nosotros queramos, para que vivamos una sexualidad alocada, para que disfrutemos del placer sexual como nosotros queramos, ¿no? Dice el Señor, no, dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es decir, el cuerpo que nosotros tenemos, la vida que nosotros tenemos, es para que nuestra vida pueda glorificar a Dios en todo lo que hacemos, ya sea en lo que pensamos, en lo que hablamos, o en lo que nosotros practicamos. Y esta situación había sido olvidada por los corintios. Tan así que ellos ahora que ya somos libres, que estamos libres en Cristo, podemos vivir nuestra sexualidad como nosotros queramos. No, Dios ha establecido parámetros para disfrutar de la sexualidad. De hecho, en Corintios encontramos tres maneras diferentes. Dice, pertenecemos a Cristo, es lo que dice el versículo número 15. Vean lo que dice el 15. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Es decir, le pertenecemos a Cristo. Dice, pertenecemos a Cristo y quienes somos debe influir en lo que hacemos. Una cosa está indisolublemente ligada a la otra. Pertenecemos a Cristo y lo que hacemos debe influir, lo que somos debe influir en lo que nosotros hacemos. Si nosotros somos cristianos,
el Evangelio debe influir en nuestras decisiones, en nuestras conductas, en nuestras palabras, porque le pertenecemos a Cristo. Ahora, en 1 Corintios 13 encontramos tres cosas importantes o tres maneras diferentes de nosotros poder darle la honra a Cristo y vencer esta batalla contra la inmoralidad sexual. Porque ese es el objetivo, que nosotros podamos salir vencedores ante las pasiones, ante la inmoralidad sexual, ante los deseos, ante una mala práctica de nuestra sexualidad. Y vamos a ver tres cosas aquí importantes. En primer lugar, vamos a ver qué dice Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Vamos a ver el primer lugar. Primera de Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya que habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos eran practicantes de cosas malas, de la fornicación, del adulterio, del robo, de la muerte. Estos eran en el pasado, pero habéis sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Así que en primer lugar nosotros somos identificados como lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Esto nos invita a evitar que nosotros podamos tener ciertas prácticas inmorales. Es decir, que en la vida de una persona que ha sido lavado, que ha sido santificado y que ha sido justificado, no tiene cabida las prácticas de inmoralidad sexual. Número 2, vamos a regresar a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo número 15. 6:15. ¿Cómo nosotros podemos mantener nuestra sexualidad en comunión con Dios? Primero, recordando que hemos sido lavados, santificados y justificados. Por ende, entonces la inmoralidad no debe tener cabida en nuestra vida. Número 2, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. Quiere decir que nosotros somos miembros, somos partes, somos manos, somos brazos, somos miembros del cuerpo de Cristo. De hecho, ¿por qué está hablando acerca de el apóstol Pablo acerca de entonces los quitaré y los pondré a una ramera? Cuando Dios estableció el sagrado matrimonio en Génesis, encontramos en el capítulo número 2 de Génesis la referencia en la que Dios dice: y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. De hecho, la palabra inmoralidad sexual viene del griego porneia, que en términos más específicos se utilizaba para describir las relaciones sexuales que tenían las personas, la fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero más aún las relaciones que se tenían con las prostitutas o con la prostitución. Entonces, por eso Pablo está diciendo: ¿acaso ahora que son uno en Cristo, les quitaré y les uniré a las prostitutas, a las rameras? Porque cuando ustedes practican actos inmorales, entonces se vuelven uno con esas personas y dejamos entonces de ser uno con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: nosotros debemos estar unidos a Cristo, nosotros somos del cuerpo de Cristo, y la unión con Cristo a través del Espíritu Santo debe determinar la ética cristiana en materia sexual. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo, esto nos debe ayudar a reformar nuestra práctica sexual, a disfrutar nuestra sexualidad de manera adecuada, de tal manera que lo que practiquemos sexualmente no haga que nosotros nos separemos del cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, eso está prácticamente en lo que es el versículo para memorizar, versículo 19.
o ignoráis, ya después de Pablo decir todo esto, hace una conclusión con estos versículos: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El cuerpo que tienes no es tuyo. Y ya como vimos hace ratito en el versículo 13, el cuerpo es para que pueda glorificar a Dios. Todas las prácticas que hagamos eh, en cuanto a materia de pensamientos, de prácticas, de disfrutar nuestra sexualidad, debe honrar y glorificar el nombre de Dios. Ahora bien, vamos a ver en esta parte importante también que parte de la inmoralidad sexual tiene que ver con las prácticas que estas personas realizaban. Y quiero llevarte a 1 capítulo 7, versículo 1 al 4, siguiendo esta línea. Pablo dice: nosotros somos templo de Dios, por eso nuestras acciones deben ser cuidadosas. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Solamente entre un matrimonio está permitido las relaciones sexuales. Porque Dios, cuando estableció el matrimonio, lo estableció en el marco de una relación entre un hombre y una mujer. Es importante recalcar en esta parte que Dios estableció promover nuestra sexualidad dentro de los marcos que Él estableció. Y esos marcos son un hombre y una mujer. Una relación de matrimonio entre un hombre entre un hombre y una mujer que biológicamente ha nacido así. Que biológicamente ha nacido hombre, que biológicamente una relación heterosexual entre un hombre que ha nacido hombre y una mujer que ha nacido mujer. No entre un hombre que se ha transformado en mujer y ahora está teniendo una relación con otro hombre. No. La Biblia Dios estableció una relación heterosexual entre un hombre y una mujer. Hombre que ha nacido biológicamente hombre y una mujer que ha nacido biológicamente mujer. Porque dentro de la inmoralidad sexual también tiene que ver eso. Hoy día hay mujeres que se han vuelto hombres y hombres que se han vuelto mujeres y ahora tienen relación con otra persona, pero biológicamente no han nacido hombre y no han nacido mujer. Así que Dios estableció una relación entre hombre y mujer, una relación entre esas dos personas. Dice: es notable que el mandato huyan de la inmoralidad sexual. No, aquí está. Dios es el creador de la sexualidad, un privilegio reservado por Dios exclusivamente para ser disfrutado entre un hombre y una mujer heterosexuales y biológicamente nacidos como tales en el contexto del matrimonio. Y esta parejita que está relatando el Primera de Corintios era una relación inmoral, incestuosa, y aparte una relación que Dios no aprueba porque no está dentro del marco del matrimonio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos dar solución a estas situaciones? ¿Cómo nosotros podemos resolver estos conflictos? ¿O qué debiéramos hacer si hay tal situación dentro de la iglesia? Y lo primero que nosotros debemos ver, reconocer, vamos a ir rápidamente al libro de Primera de Samuel 24:15 y vamos a ir terminando. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo número 15. Primera de Samuel 24:15. Y vamos a ver allí
qué es lo que el pasaje bíblico dice. Primera de Samuel 24:15. Dice, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea, sustente mi causa y me defienda de tu mano. ¿Cómo debemos resolver los conflictos dentro de la iglesia? Deben ser resueltos internamente. No debemos por qué llevar las situaciones fuera de la iglesia. El apóstol Pablo está hablando a los corintios acerca de esta situación que están pasando, y que ellos la han llevado a los tribunales. Pero Dios nos invita a través de su palabra a que nosotros podamos resolver estos conflictos que se dan dentro de la iglesia, que puedan ser resueltos dentro de la iglesia. Y vamos a ir precisamente a lo que dice el libro de San Mateo, capítulo número 18, versículo número, libro de San Mateo, capítulo número 18, 15 al 17. Libro de San Mateo, capítulo 18, 15 al 17. Y vamos a ir prácticamente terminando. Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17. ¿Cuál es la manera que debe de obrar la iglesia para resolver la situación? Por tanto, si un hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a otros dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y por publicano. ¿Qué debemos hacer para poder resolver los conflictos de la iglesia? Número 1, primero nosotros debemos hablar con la persona que está en cuestión y con ayuda de Dios dirigirlo para que él pueda cambiar de parecer. Y en caso de que él no quiera acceder a ninguna de las formas, entonces la palabra de Dios dice que nosotros debemos dejarlo como un gentil. Y precisamente el apóstol Pablo, una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta en la resolución del conflicto es que nosotros debemos accionar cuando vemos estas situaciones dentro de la iglesia. Y si nosotros sabemos de una situación tal, debemos nosotros actuar dentro de esta situación. Y si la persona que está practicando esta situación no quiere cambiar su manera de vivir, su conducta, entonces debemos nosotros actuar como lo que el apóstol Pablo dice. Lo que dice está en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Vamos a ver lo que dice desde el 3 en adelante. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, presente en espíritu, ya como presente juzgado a aquel que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cuál es el objetivo de esta declaración? Palabras fuertes del apóstol Pablo, pero el objetivo de esta declaración dice, entreguen a Satanás. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él está diciendo, pues, si este hombre ha decidido estar en el terreno de Satanás, pues ahora tienen que dejarlo que coseche las consecuencias de sus actos. Pero ¿cuál es el objetivo final o lo que el apóstol Pablo desea realmente? Al final del versículo dice que a fin de que el espíritu sea salvado. Es decir, ¿qué debemos hacer nosotros en estas situaciones que se están presentando? Lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia es llevar a estas personas para que puedan ser disciplinados. Y el objetivo de la disciplina no es castigar a las personas, sino el objetivo de la disciplina es que la disciplina pueda ayudar a la persona a ser redimido, restaurado, y que pueda comprender su situación
y que pueda regresar nuevamente a Dios. El apóstol Pablo está invitando a la iglesia para que pueda actuar y para que pueda disciplinar a esta persona. Esta decisión eclesiástica debe ser tenida en un contexto redentor. La disciplina no es para dañar a alguien, su objetivo es redimir. En el caso de la iglesia de Corintios, esa medida debería ser tomada para que el miembro descarriado pudiera ser objeto del amoroso cuidado y amable preocupación de la iglesia, que entonces podría demostrar ese amor invitando a la persona a arrepentirse, a formar parte nuevamente del reino de Dios. El Señor desea que nosotros podamos vivir una vida de santidad. Reconociendo que somos hijos e hijas de Dios y que le pertenecemos a Él y que todo lo que nosotros hagamos debe dar honra y gloria de Dios. No solo en el contexto de nuestra sexualidad, sino en lo que decimos, hacemos, comemos y en todo lo que actuamos debe estar en armonía con la santidad de Dios. Y solamente así podemos vivir una vida en santidad. Así que pidamos al Señor nuestro Dios para que nos conceda el poder de su Espíritu Santo y nos capacite para resistir ante las tentaciones y podamos vivir una vida de santidad. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, agradecemos el privilegio de esta mañana de escuchar tu palabra. Permite, Señor, que ella haga eco en nuestras vidas y pueda reformar lo que está mal. Permite que si hemos practicado algunas cosas que no estén en armonía con tu palabra, nos capacites con el poder de tu Espíritu Santo para rendir nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos y todo lo que somos a tus pies, de tal manera que nuestra vida pueda ser un reflejo de tu santidad. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Permite, Señor, que tu iglesia, que tu pueblo, que cada uno de tus hijos podamos vivir una vida de santidad y podamos disfrutar de nuestra sexualidad en el contexto, en el marco que tú has establecido, y así podamos honrarte a través de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestras familias. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que estará escuchando este repaso, o a las personas que lo escucharán. Permite, Señor, que podamos buscarte con un corazón agradecido y sincero y puedas tú reformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.